Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. La geometría sagrada ha sido una característica prominente en la arquitectura y diseño de estructuras religiosas. Se cree que estas formas geométricas y sus proporciones armoniosas están destinadas a evocar una sensación de lo divino y lo espiritual en quienes experimentan estos espacios sagrados. Se ha sugerido que estas formas geométricas pueden tener un efecto subconsciente en la mente humana, creando una sensación de armonía y trascendencia. Al trabajar con la geometría sagrada, algunas personas afirman que estimula ambos hemisferios cerebrales al mismo tiempo, el hemisferio derecho debido a su relación con habilidades artísticas y visoespaciales, y el hemisferio izquierdo debido a su relación con la matemática y la lógica. En el diseño se pueden considerar 4 componentes fundamentales: lo conceptual, lo visual, lo relacional y lo práctico. Cada uno de estos componentes juega un papel importante en la creación de un diseño cohesivo y efectivo. Elementos conceptuales. Estos elementos no son visibles a simple vista, pero son la base sobre la cual se construye todo diseño. Incluyen el punto, la línea, el plano y el volumen. Estos conceptos abstractos proporcionan la estructura y el enfoque inicial para la creación del diseño. Una vez que los elementos conceptuales se hacen visibles, adquieren forma y se convierten en lo visual del diseño. Esto incluye la selección de colores, formas, tipografía y elementos gráficos que dan vida al diseño y lo hacen atractivo y comprensible para el espectador. La disposición, alineación y distribución de los elementos visuales influyen en la percepción y comprensión del diseño en su conjunto. El aspecto práctico del diseño considera la funcionalidad y usabilidad del diseño. Se refiere a la capacidad del diseño para cumplir con su propósito previsto y facilitar la interacción con el usuario. La accesibilidad, la legibilidad y la facilidad de navegación son aspectos clave en el diseño práctico. La palabra, forma y figura pueden generar confusión, pero en el contexto del diseño y la geometría, se utilizan de manera diferente y tienen significados distintos. En diseño, la forma se refiere a la apariencia visual total de un objeto o diseño, que incluye su figura, tamaño, color y textura. Es la representación completa y tridimensional de un objeto o diseño, que puede ser percibida desde diferentes ángulos y perspectivas. La forma abarca todos los elementos visuales que conforman el diseño y define su apariencia general. La figura se refiere a una representación bidimensional de una forma tridimensional sobre una superficie lisa, como un plano. Es lo que vemos cuando miramos un objeto desde una sola perspectiva o cuando proyectamos su imagen sobre una superficie plana. La figura es una representación plana y bidimensional de la forma completa. La geometría descriptiva es una rama de la geometría que se encarga de representar gráficamente objetos tridimensionales en superficies bidimensionales. Utiliza proyecciones para traducir los puntos, líneas y planos del espacio tridimensional a una superficie plana, lo que permite representar la figura de un objeto desde diferentes vistas y perspectivas. Es ampliamente utilizada en el dibujo técnico y la representación de objetos complejos. El número pi es una constante matemática que representa la relación entre la longitud de la circunferencia de un círculo y su diámetro. Es un número irracional, lo que significa que no puede expresarse como una fracción exacta y tiene una secuencia infinita y no periódica de decimales. La aproximación más comúnmente utilizada para pi es 3,14159, pero su valor real se extiende mucho más allá de eso. Aunque a menudo se redondea para fines prácticos, los matemáticos y científicos a menudo usan muchas más cifras decimales de pi en sus cálculos para obtener mayor precisión en sus resultados. El número pi es una de las constantes matemáticas más importantes y aparece en una amplia variedad de fórmulas y ecuaciones en matemáticas y ciencias. Es fundamental en geometría, trigonometría, cálculo y física, entre otras disciplinas. El símbolo fue propuesto por primera vez por el matemático William Jones en 1706 y popularizado por el matemático suizo Leonhard Euler en el siglo XVIII. Desde entonces, pi ha sido objeto de gran fascinación y estudio en la comunidad matemática y ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. El número áureo, también conocido como la proporción áurea o razón áurea, es una constante matemática aproximadamente igual a 1.618033988749895.
Se representa con la letra griega pi. Esta proporción especial es el resultado de dividir un segmento en dos partes de manera que la proporción entre la parte más grande y la más pequeña sea igual a la proporción entre la parte más grande y el segmento completo. La sección áurea también está relacionada con la proporción áurea y es una división especial que se produce cuando un segmento se divide de manera que la longitud de la parte más grande con respecto a la parte más pequeña es igual al número áureo. Esta proporción es especialmente apreciada en el arte y la arquitectura debido a su apariencia visualmente atractiva y armónica. La proporción áurea y la sección áurea están presentes en varios objetos geométricos que exhiben simetría pentagonal, como pentágonos regulares y semirregulares. En estos casos, los ángulos y las longitudes de los lados están relacionados con el número áureo. Además, la proporción áurea aparece en la espiral áurea, que es una espiral logarítmica que se encuentra en muchas formas naturales y en el arte. En un pentágono regular, todas sus partes son iguales y sus ángulos internos son congruentes. Cada ángulo interior mide aproximadamente 108 grados. En un pentágono, la suma de los ángulos internos es siempre igual a 540 grados, 5 lados por 180 grados. Pentágono estrellado, pentáculo o pentagrama. Un pentágono estrellado tiene una estructura más compleja que un pentágono regular. En este caso, se forma un pentagrama al conectar todos los vértices de un pentágono con líneas rectas. Las relaciones entre sus partes dependen del tipo específico de pentágono estrellado, pero algunas propiedades interesantes incluyen simetrías y relaciones angulares. Un decágono es un polígono regular de 10 lados. Al igual que en el caso del pentágono regular, todas las partes de un decágono son iguales, y sus ángulos interiores son congruentes. Cada ángulo interior mide aproximadamente 144 grados. La suma de los ángulos internos de un decágono es siempre igual a 1440 grados, 10 lados por 180 grados. El dodecaedro es un poliedro regular compuesto por 12 caras pentagonales. Cada cara es un pentágono regular, y todas sus partes son iguales y congruentes. El dodecaedro tiene 20 vértices y 30 aristas. Es un sólido platónico y posee simetrías interesantes. El icosaedro es otro poliedro regular que está compuesto por 20 caras triangulares. Cada cara es un triángulo equilátero, y todas sus partes son iguales y congruentes. El icosaedro tiene 12 vértices y 30 aristas. Al igual que el dodecaedro, el icosaedro también es un sólido platónico y exhibe simetrías notables. Platón, el filósofo griego, identificó y describió los 5 sólidos tridimensionales regulares que hoy se conocen como sólidos platónicos. Estos sólidos tienen la característica única de tener caras, aristas y ángulos iguales entre sí. Los 5 sólidos platónicos son: tetraedro. Un tetraedro es un poliedro con 4 caras, todas las cuales son triángulos equiláteros. Tiene 6 aristas y 4 vértices. Hexaedro. Un cubo es un poliedro con 6 caras cuadradas iguales. Tiene 12 aristas y 8 vértices. Un octaedro es un poliedro con 8 caras triangulares equiláteras. Tiene 12 aristas y 6 vértices. Un icosaedro es un poliedro con 20 caras triangulares equiláteras. Tiene 30 aristas y 12 vértices. Un dodecaedro es un poliedro con 12 caras pentágonas regulares. Tiene 30 aristas y 20 vértices. En el diálogo Taimeo, Platón habla sobre la relación entre los sólidos platónicos y el cosmos. Asocia cada uno de los sólidos con los elementos que creía que constituían el universo: el tetraedro con el fuego, el cubo con la tierra, el octaedro con el aire, el icosaedro con el agua y el dodecaedro con un elemento, quinta esencial, o éter, que representaría el universo en su conjunto. Según la cosmología de Platón, el dodecaedro sería utilizado por Dios para trazar el plano del universo debido a su complejidad y armonía. Tetraedro representa el fuego. Cubo representa la tierra. Octaedro representa el aire. Icosaedro representa el agua. Dodecaedro representa el éter o acacia, que para Platón simboliza el cosmos o el universo en su conjunto. Elena Petrovna Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica y autora de obras como La Doctrina Secreta y La Clave de la Teosofía, tuvo una visión esotérica y filosófica de la geometría y su papel en la interpretación de la vida y el universo.
Para Blavatsky, la geometría era una de las llaves o herramientas para comprender los aspectos más profundos y esotéricos de la realidad. La geometría, en su sentido más amplio, no se limita a meros cálculos matemáticos, sino que también incluye la interpretación simbólica y espiritual de las formas y patrones geométricos presentes en la naturaleza y en los diseños de las antiguas tradiciones esotéricas. Las 4 primeras llaves mencionadas por Blavatsky son: llave fisiológica, se refiere a la comprensión de los procesos físicos y biológicos que rigen la vida y el cuerpo humano. Llave psicológica, se centra en la comprensión de la mente humana, sus procesos mentales y emocionales. Llave astrológica, tiene que ver con la interpretación de los movimientos y configuraciones astrales y su influencia en los seres humanos y en la Tierra. Llave metafísica, es el estudio de los principios y conceptos filosóficos que van más allá de lo físico y material. La quinta llave, según Blavatsky, es la geometría, que permite desentrañar aspectos ocultos y esotéricos del universo a través del simbolismo y las formas geométricas sagradas. La sexta llave, la simbólica, se relaciona con la interpretación de los símbolos y su significado profundo en diversas tradiciones espirituales y culturas antiguas. La séptima llave, la matemática, se refiere a la ciencia matemática en sí misma, pero también a su interpretación simbólica y espiritual en el contexto de la espiritualidad y el esoterismo. El hombre de Vitruvio es una famosa ilustración creada por Leonardo da Vinci que muestra a un hombre desnudo en 2 posiciones superpuestas con los brazos y las piernas extendidas dentro de un círculo y un cuadrado. Esta representación está basada en la proporción áurea y ha sido considerada un ejemplo clásico de cómo la geometría y las proporciones se encuentran presentes en el cuerpo humano y en la naturaleza. Luca Pacioli, un matemático y fraile franciscano, fue quien proporcionó la descripción matemática de la proporción áurea en su libro, De Divina Proportione, donde también colaboró con Leonardo da Vinci en la ilustración del hombre de Vitruvio. Fritjof Capra es un físico teórico y escritor conocido por su trabajo en la teoría de sistemas y su enfoque en la interconexión y la interdependencia en la naturaleza y en los sistemas sociales. En sus obras, como El Tao de la Física y La Trama de la Vida, explora cómo los principios de la física y la ecología pueden aplicarse a la vida y la sociedad. Los 3 criterios clave que menciona Fritjof Capra para la vida y sus teorías subyacentes podrían referirse a la interconexión, la sostenibilidad y la autoorganización de los sistemas vivos. Estos principios están relacionados con la teoría de sistemas y la ecología, y enfatizan cómo todos los seres vivos y sistemas están interrelacionados y dependen unos de otros para su existencia y funcionamiento. La geometría y la proporción áurea también pueden estar presentes en las estructuras y patrones de los sistemas vivos, reflejando así la armonía y la belleza que se encuentran en la naturaleza. El patrón de organización es una configuración de relaciones que determina las características esenciales de un sistema. En el contexto de la teoría de sistemas y la teoría de la complejidad, el patrón de organización se refiere a la estructura y las interconexiones entre los elementos que forman parte de un sistema, así como las propiedades emergentes que surgen de esas relaciones. El patrón de organización incluye varios elementos clave. Forma, se refiere a la disposición y la estructura de los elementos dentro del sistema. Puede estar relacionado con la geometría y la distribución espacial de los componentes. Orden, es la secuencia o disposición jerárquica de los elementos y las relaciones entre ellos. El orden en un sistema puede ser lineal, jerárquico, cíclico o de otra naturaleza. Cualidad, se refiere a las propiedades y características específicas de los elementos individuales y cómo interactúan entre sí. La cualidad puede estar relacionada con las propiedades físicas, químicas, biológicas o sociales de los componentes del sistema. La estructura o corporización física se refiere a la manifestación material y tangible del patrón de organización en un sistema. Es la materialización o la forma física que adopta el patrón de organización en la realidad. Cuando hablamos de sistemas, podemos distinguir entre su patrón de organización abstracto y su estructura física. El patrón de organización es la configuración de relaciones y características esenciales del sistema, como la forma, el orden y la cualidad que determina su funcionamiento y comportamiento. Por otro lado, la estructura física es la materialización de ese patrón en el mundo físico y se compone de la substancia, materia y cantidad que constituyen el sistema. Por ejemplo, en el caso de un ecosistema,
El patrón de organización incluiría las relaciones entre las diferentes especies, las cadenas tróficas, los ciclos biogeoquímicos, etc. La estructura física del ecosistema estaría representada por los organismos vivos, las plantas, los animales, los componentes abióticos, aire, agua, suelo, y la cantidad de cada uno de ellos. En otro contexto, en una organización empresarial, el patrón de organización incluiría las jerarquías, los flujos de comunicación, las relaciones entre los departamentos, etc. La estructura física de la organización sería la disposición física de las oficinas, los recursos humanos, los equipos, etc. El proceso vital es la actividad fundamental que está involucrada en la continua corporización física de los sistemas vivos. Se refiere a las diversas actividades, funciones y procesos que ocurren dentro de un organismo para mantener su vida, crecimiento, desarrollo y adaptación al entorno. En los seres vivos, el proceso vital implica una serie de actividades biológicas y fisiológicas que son esenciales para su supervivencia. Algunos de los procesos vitales más importantes incluyen: metabolismo, es el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de un organismo para obtener energía de los nutrientes, mantener sus funciones y eliminar desechos. Reproducción, es el proceso mediante el cual los organismos producen descendencia, asegurando la continuidad de la especie. Crecimiento y desarrollo, es el aumento en tamaño y la maduración de los órganos y tejidos de un organismo a medida que se desarrolla a lo largo de su ciclo de vida. Adaptación y respuesta al entorno. Los seres vivos tienen la capacidad de adaptarse a cambios en su entorno y responder a estímulos internos y externos. Homeostasis, es el proceso de autorregulación en el que los organismos mantienen un equilibrio interno estable para mantener su ambiente interno adecuado para la vida. Respuesta a estímulos. Los seres vivos pueden responder a estímulos externos e internos, lo que les permite interactuar con su entorno y ajustar su comportamiento. Movimiento. Muchos seres vivos tienen la capacidad de moverse para buscar alimento, evitar depredadores y realizar otras actividades vitales. Rupert Sheldrake es un biólogo y escritor británico conocido por sus ideas sobre campos morfogenéticos. Él postula que los campos morfogenéticos son una especie de memoria colectiva, o campo de información, que influye en el desarrollo y mantenimiento de la forma biológica en los organismos. Según la teoría de Sheldrake, los campos morfogenéticos son campos invisibles y no físicos que rodean y organizan a los organismos vivos. Estos campos contienen información sobre la estructura y el patrón de desarrollo de cada especie, y actúan como una especie de molde, o patrón, que guía el crecimiento y la forma de los organismos a lo largo del tiempo. En otras palabras, los campos morfogenéticos actuarían como una influencia invisible pero poderosa que determina cómo se desarrollan y organizan las estructuras biológicas en los seres vivos. Esto explicaría cómo las células y tejidos se organizan en formas específicas durante el desarrollo embrionario y cómo se mantienen estas formas a lo largo de la vida del organismo. Sheldrake también postula que estos campos morfogenéticos son compartidos entre individuos de una misma especie, lo que explicaría cómo ciertas características y comportamientos se transmiten de generación en generación. Los 7 chakras son centros de energía que se encuentran en el cuerpo humano, según algunas tradiciones espirituales y sistemas de creencias. Cada chakra está asociado con diferentes aspectos físicos, emocionales, mentales y espirituales, y se cree que están interconectados y armonizados a través de la energía que fluye a través de ellos. Los chakras están ubicados a lo largo de la columna vertebral, desde la base hasta la parte superior de la cabeza, y cada uno se asocia con un color y una frecuencia específica. A medida que la energía fluye a través de los chakras, se forma una especie de espiral ascendente, que algunos describen como formando un ángulo de 90 grados a medida que pasa de un chakra al siguiente. Chakra raíz. Muladhara se encuentra en la base de la columna vertebral, en el área del coxis. Está asociado con la conexión a tierra, la supervivencia, la seguridad y la estabilidad. Chakra sacro. Svadhisthana ubicado en la zona del sacro, justo debajo del ombligo. Está relacionado con la creatividad, la sexualidad, las emociones y la expresión. Chakra plexo solar. Manipura situado en el área del plexo solar, en el abdomen superior. Se asocia con la autoestima, el poder personal y la confianza en uno mismo. Chakra corazón. Anahata localizado en el centro del pecho, en el área del corazón.
Representa el amor, la compasión, la empatía y la conexión con los demás. Chakra garganta, Visuddha está en la base del cuello, en la garganta. Se relaciona con la comunicación, la expresión personal y la autenticidad. Chakra tercer ojo, Ajna ubicado en el centro de la frente, entre las cejas. Es asociado con la intuición, la percepción intuitiva y la sabiduría interior. Chakra corona, Sahasrara se encuentra en la parte superior de la cabeza. Representa la conexión espiritual, la conciencia superior y la trascendencia. Se cree que mantener un flujo equilibrado de energía a través de los chakras es esencial para el bienestar y la armonía del individuo. Diversas prácticas, como la meditación, la respiración, la visualización y el yoga, pueden ayudar a equilibrar y armonizar los chakras para promover una vida más plena y saludable. La psicología de la Gestalt es una teoría psicológica que se centra en cómo los seres humanos perciben y organizan la información sensorial. Los psicólogos de la Gestalt postulan que la percepción no se produce simplemente a través de la suma de partes individuales, sino que las personas tienden a organizar los estímulos en patrones perceptual significativos y coherentes. Un principio clave en la teoría de la Gestalt es el concepto de todos irreductibles, o Gestalten en alemán. Esto se refiere a la idea de que los estímulos perceptual se organizan naturalmente en patrones completos y significativos en lugar de ser analizados en partes separadas. Por ejemplo, cuando miramos un objeto, lo percibimos como una forma completa y no como una colección de líneas y puntos individuales. La teoría de la Gestalt enfatiza la importancia de la percepción del todo en lugar de las partes individuales. Carl Jung, el psicólogo suizo y fundador de la psicología analítica, utilizó el término mandala para referirse a una representación simbólica de los contenidos de la psique de una persona. Los mandalas son diseños circulares que suelen ser utilizados en prácticas espirituales y de meditación, y se cree que representan la totalidad y la integración de la psique. Para Jung, los mandalas son arquetipos, es decir, patrones o símbolos universales que están presentes en el inconsciente colectivo de la humanidad. Representan una búsqueda de equilibrio y totalidad y pueden surgir en los sueños, la imaginación o como expresiones artísticas y creativas. Jung consideraba que trabajar con mandalas podía ser una forma de explorar y comprender los contenidos inconscientes de una persona y su proceso de individuación. La astrología es una disciplina que estudia la influencia de los cuerpos celestes, como los planetas y las constelaciones, en la vida y el destino de las personas. Se basa en la creencia de que hay una conexión simbólica y energética entre los movimientos y posiciones astrales y los eventos terrenales, incluyendo la personalidad y el comportamiento humano. Cada persona nace bajo la influencia de una de estas constelaciones, lo que se conoce como su signo del zodiaco o signo solar. Se cree que esta posición astral influye en las características y tendencias generales de la personalidad de la persona. El libro de la vida habla de la interpretación y estudio de las 12 constelaciones zodiacales por parte de iniciados o personas con un conocimiento profundo de la astrología. Estos iniciados tienen la habilidad de leer e interpretar la complejidad y profundidad de la influencia de los signos zodiacales en la vida de las personas. El libro de la sabiduría se enfoca en el estudio y comprensión de los 12 planetas del sistema solar, incluyendo los planetas tradicionales y los planetas transpersonales o modernos. Estos planetas tienen un papel significativo en la astrología, y se cree que su posición y aspectos en el momento del nacimiento pueden ofrecer información sobre el potencial de crecimiento espiritual y desarrollo personal de un individuo. El libro de la forma se refiere a la comprensión de las 12 jerarquías creadoras, que se asocian con las 12 casas astrológicas. Las casas representan diferentes áreas de la vida y se utilizan para analizar cómo los planetas influyen en aspectos específicos de la experiencia humana. El cubo de Metatrón es un símbolo significativo en la metafísica y otras tradiciones espirituales. Se cree que representa la geometría sagrada y contiene la réplica tridimensional de 4 de los 5 sólidos platónicos, el tetraedro, el cubo, el octaedro y el icosaedro. Estos sólidos platónicos son considerados formas perfectas y fundamentales en la geometría sagrada. El cubo de Metatrón es nombrado así en referencia al arcángel Metatrón, quien se considera el mediador entre lo divino y lo humano en algunas creencias esotéricas y místicas. Se le atribuye una función de guía y protector espiritual. En la simbología metafísica y espiritual,
estos sólidos platónicos y la esfera están relacionados con los 5 elementos primordiales: tierra, fuego, aire, agua y éter, o a veces llamado espíritu. Estos elementos se consideran fundamentales para la creación y la manifestación del universo y se encuentran en muchas tradiciones y filosofías esotéricas. El éter o espíritu, que es representado por la esfera, se considera la fuerza que trasciende los demás elementos y que los unifica en un todo armonioso y coherente. Teniendo en cuenta la geometría, la vida se inicia como un óvulo o esfera, pasa a convertirse en un tetraedro, después en una estrella tetraédrica y posteriormente en un cubo, a continuación en una nueva esfera y termina en un corpúsculo tubular. La semiótica es el estudio de los signos y símbolos y cómo se utilizan para representar y comunicar ideas. Desde esta perspectiva, un símbolo es un elemento que se utiliza para representar una idea, concepto o significado más amplio. Los símbolos pueden ser palabras, imágenes, gestos o cualquier otra cosa que tenga un significado convencionalmente aceptado. En el contexto de las enseñanzas del Hualca-Huele, se utilizan símbolos geométricos como el punto, la línea, el triángulo, el cuadrado, la cruz, el pentágono y el círculo para representar ideas y conceptos relacionados con el conocimiento y el desarrollo humano. Estos símbolos tienen significados simbólicos y esotéricos que se asocian con diferentes aspectos de la evolución espiritual y la comprensión de la realidad. Hualca-Huele menciona que en todas las razas hay 7 formas análogas que se relacionan con conceptos y conocimientos específicos. Además, menciona que actualmente hay 21 símbolos básicos que contienen los conceptos de la civilización. Estos símbolos geométricos y sus significados están siendo comprendidos y asimilados por la humanidad en su desarrollo y evolución espiritual. El loto y la antorcha flamígera son mencionados como símbolos que están adquiriendo forma, lo que sugiere que su significado y comprensión están siendo cada vez más reconocidos y aplicados por las personas en su búsqueda espiritual y en la comprensión de su propósito y destino. En la espiritualidad y filosofías esotéricas, algunos símbolos geométricos se utilizan para representar aspectos de la evolución y la materia de una manera simbólica y metafórica. El círculo representa la totalidad, la eternidad y el ciclo infinito. Puede simbolizar el límite de la materia indiferenciada antes de cualquier diferenciación y evolución. Circunferencia con un punto en el centro, puede representar el punto de fuego o el núcleo central donde la energía y el calor se concentran, simbolizando la chispa divina o el centro creativo. División del círculo en 2 partes, representa la dualidad y el inicio del movimiento, simbolizando la polaridad y la interacción entre opuestos en el proceso evolutivo. División del círculo en 4 partes, puede simbolizar la cruz de brazos iguales o la cruz del Espíritu Santo, personificación de la materia inteligente activa. Como símbolo astrológico, también puede representar el planeta Tierra. La esvástica es un antiguo símbolo que ha sido utilizado en diversas culturas y puede tener diferentes interpretaciones. En algunos casos, se ha asociado con la energía en movimiento y la rotación, representando el fuego que se extiende de la periferia al centro y circula e irradia gradualmente alrededor de toda la esfera. Leonardo Fibonacci fue un matemático italiano del siglo XIII que popularizó en Occidente la secuencia numérica conocida como la sucesión de Fibonacci. Esta secuencia se genera sumando los 2 números anteriores para obtener el siguiente número en la secuencia. Si se toman los términos sucesivos de la secuencia de Fibonacci y se divide cada término por el anterior, la fracción resultante se acerca cada vez más al número áureo, también conocido como la proporción áurea o número dorado. La rosa polar es una familia de curvas matemáticas que se obtienen al graficar la función polar. Estas curvas reciben su nombre debido a su similitud con una flor de pétalos, ya que produce patrones que se asemejan a los pétalos de una rosa. Luigi Guido Grandi, el matemático italiano del siglo XVIII, hizo importantes contribuciones al estudio de las rosas polares en su obra Flore Geometrici. La curva de Koch es un fractal que se construye de manera iterativa, es decir, mediante sucesivos pasos. Cada paso implica dividir cada segmento de la curva en partes más pequeñas y reemplazar una parte de cada segmento por un patrón específico. Aquí están los pasos para construir la curva de Koch. Paso 1. Comenzar con un segmento recto, un lado del triángulo inicial. Paso 2. Dividir el segmento en 3 partes iguales. Paso 3.
reemplazar la parte del medio con dos segmentos formando un triángulo equilátero hacia afuera. Paso 4. Repetir el proceso para cada uno de los 4 segmentos resultantes. Paso 5. Repetir el proceso infinitamente para cada nuevo segmento que se forme. Después de varios pasos, la curva de Koch se vuelve cada vez más compleja y se llena de detalles a diferentes escalas. Cada nuevo paso aumenta la longitud total de la curva sin aumentar el área encerrada por ella, lo que la convierte en un fractal de dimensión Hausdorff-Besicovitch no entera, entre 1 y 2. La curva de Koch se puede construir de manera similar para formar diferentes variantes, como la nieve de Koch o el copo de nieve de Koch, que consisten en múltiples curvas de Koch que se conectan para formar patrones más elaborados y simétricos. Fritjof Capra, en su obra La trama de la vida, destaca la importancia de la geometría y las matemáticas de la complejidad en la comprensión de los patrones y la trama de la vida en la naturaleza. Argumenta que la geometría y las matemáticas son fundamentales para entender la organización y la dinámica de los sistemas vivos y no vivos. Capra resalta que la geometría juega un papel clave en la estructura y forma de los organismos, desde las formas de las células hasta las estructuras de los cristales y los patrones en la naturaleza, como la fractales. La geometría proporciona una forma de describir y entender cómo los elementos individuales se organizan y se relacionan entre sí en patrones complejos. Capra destaca que las matemáticas de la complejidad ofrecen herramientas para analizar y comprender la dinámica de sistemas complejos y caóticos. Estos sistemas, que pueden encontrarse en la biología, la ecología, la economía y otras áreas, exhiben comportamientos emergentes y no lineales que son difíciles de predecir utilizando enfoques tradicionales. Benoit Mandelbrot, un matemático polaco-francés, es reconocido por acuñar el término fractal y por sus contribuciones fundamentales en el campo de la geometría fractal. Mandelbrot desarrolló esta rama de la geometría para estudiar y describir fenómenos naturales y estructuras complejas que exhiben patrones repetitivos y autosemejantes a diferentes escalas. Los fractales son formas geométricas que muestran autosimilaridad, lo que significa que su estructura se repite a diferentes escalas. Estos patrones se encuentran en numerosos fenómenos naturales, como las costas, las nubes, las montañas, los sistemas de raíces de árboles, entre otros. En relación con la trama de la vida y la conciencia, se plantea que el patrón base de la conciencia, representado por la estructura fractal, se repite y distribuye en cada nivel de la totalidad, formando fractales de conciencia a diferentes escalas. De esta manera, la matriz de la conciencia sería una estructura de luz que contiene y engloba todos los niveles de conciencia y acondicionamientos de la experiencia humana. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.